Hola, bienvenido, bienvenida a esta clase dentro de nuestro curso de Facebook Ads, en la cual vamos a hablar de la Full Funnel Strategy. Es, digamos, el marco o estrategia que nos va a permitir ver cómo estructurar nuestras campañas, qué campañas necesitamos, qué adsets necesitamos y cómo enfocar los anuncios que vamos a encontrar dentro de dichas campañas. Bien. Aquí tenemos esta actualización. Empezaré diciendo que había un recurso hace ya varios años, como 5 o 6 años, que lanzó Facebook, donde proponía una estructura de campañas que consideraban bastante apta o que podía funcionar muy bien, y de hecho funciona muy bien. Lo que pasa es que al final ha habido nuevos tipos de campaña que se han ido introduciendo y además hay también un enfoque distinto que tiende a la agrupación de audiencias, de adsets, reducción de campañas, que hacen que esa estructura que antes considerábamos muy válida, hoy día ya no sea 100% idónea. Por tanto, yo lo que os propongo aquí es una actualización que yo mismo he hecho de esa estructura que vamos a ir recorriendo juntos y donde os voy a explicar cómo enfocaría yo hoy día la estructura de campañas de una cuenta de Facebook Ads cuando hablamos, en este caso y de manera muy concreta, de e-commerce. Entonces, en primer lugar tendríamos una primera campaña que sería de Advantage Plus Shopping. Es una campaña relativamente reciente, pero que ya podemos encontrar en prácticamente todas las cuentas. Entonces, aquí tenemos el nivel de campaña. Esta es una campaña donde no tenemos distintos adsets. ¿Por qué? Porque la campaña Advantage Plus Shopping tiene únicamente un adset. Y es en ese adset donde nosotros vamos a tener tanto audiencias de prospecting como audiencias de remarketing. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, ¿cómo debemos, por tanto, enfocar las creatividades, anuncios, copies, etcétera, que vamos a tener dentro de ese adset? Pues es importante que tengamos en cuenta eso, precisamente. Es decir, que ahí dentro hay personas que pueden conocernos o no, pueden incluso haber sido ya compradores de nuestro producto, o pueden ser personas que jamás hayan oído hablar de nuestra marca. Por tanto, eso debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de enfocar nuestras creatividades y copies en nuestros anuncios. Una buena práctica que podemos hacer es traernos los mejores anuncios que están funcionando en toda nuestra cuenta. Cogemos esos anuncios, nos los llevamos y los podemos adaptar un poquito. Bien, vamos ahora a hablar de la parte número 2, campaña número 2, que sería una campaña de DPA para remarketing. ¿En qué consiste? Una campaña de DPA es Dynamic Products, básicamente. Entonces, son productos dinámicos, que vendría a ser ese remarketing que cuando yo he pasado por una tienda online, luego me muestra precisamente esos mismos productos que yo he estado ojeando en esa página. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos, por un lado, un adset 1, que lo voy a marcar aquí, y luego un adset 2. En el adset 1, nosotros tendríamos personas que han abandonado un carrito o han visto un producto, me da igual, en los últimos 30 días, por un lado. Y por otra parte tendríamos otro adset donde podríamos hacer cross-selling o upselling. No os preocupéis, lo vamos a ver en detalle en el apartado de campañas o en el módulo de campañas. Pero de momento quedémonos con esa idea. Podemos tener un adset 2 para upselling y cross-selling. En cuanto al enfoque, a nivel creativo, de copies, etc., bien, debemos tener en cuenta que el usuario se ha quedado muy cerca de convertir, sobre todo si viene de este adset. Entonces, ¿qué podemos hacer en dicho caso? Pues en ese caso vamos a enfatizar que tenemos envío y devoluciones gratis, si es el caso,
que tenemos algún cupón descuento o incluso aprovechar también el ángulo de la escasez y la urgencia, es decir, últimas unidades, últimas tallas disponibles, urgencia, pues esta promoción o tenemos descuentos que acabarán en 3 días. Aquí es muy importante y esto es imprescindible. Seamos honestos y éticos, es decir, no digamos últimas tallas por decir si no es verdad y tampoco últimos 7 días de promoción o últimos días de descuento si realmente no son los últimos días. ¿Por qué? Porque esto es muy potente, lo he tachado un poco, pero es muy potente a la hora de ayudarnos a generar ventas, pero puede ir muy en detrimento o dañar nuestra marca, porque estamos engañando al usuario. Yo eso no lo recomiendo nunca, aunque a nivel de performance os pueda funcionar muy bien. Vamos ahora a hablar de la parte de cross-selling y upselling. Si este es nuestro caso, nos vamos a la parte de aquí debajo. Para cross-selling y upselling, en este caso lo que vamos a usar es un enfoque de complementa tu compra. Es decir, ya has comprado algo, si es el caso, por ejemplo, de un cross-selling, bueno, pues ya has comprado, pues no sé, X producto. Oye, pues complementa tu compra con lo que sea. O puedes usar un mensaje tipo, esperamos que disfrutases de tu anterior compra, te esperamos de vuelta, o mira qué descuentos tenemos ahora, etc. Vamos ahora a la tipología 3 de campaña. Sería tener una campaña de remarketing propia. ¿Por qué digo una campaña de remarketing propia? Porque recordad que aquí hablábamos de que nosotros ya tenemos una campaña de Advantage Plus Shopping, lo vamos a llamar en adelante AS o ASC, que ya está impactando a usuarios de remarketing. Los usuarios de remarketing serán los que nosotros definamos. Esto no os preocupéis porque lo vamos a ver en el módulo de implementación de campañas. Simplemente quedaos con la idea de que en ASC se está haciendo ya remarketing. Entonces, muchos usuarios, muchas personas os preguntaréis, oye, pero si yo ya estoy haciendo remarketing en ASC, ¿por qué necesito una campaña de remarketing propia? Bueno, aquí no tenemos un control muy grande. Digamos que podemos impactar a una cierta audiencia de remarketing, eso es cierto, pero aún así se nos van a quedar ciertas audiencias de remarketing a las cuales no vamos a estar impactando y además nosotros no tenemos mucho control sobre el remarketing que aquí se está haciendo. Por eso yo sigo recomendando que aún así tengamos una campaña de remarketing propia. ¿Qué incluir dentro de esa campaña? Por un lado, pues podemos incluir visitantes de los últimos 30 días, personas que están interactuando con nuestros perfiles en redes sociales y, por ejemplo, suscriptores de la newsletter. Esos son 3 audiencias que podemos tener dentro de nuestra campaña. Siguiente pregunta. Oye, ¿qué es mejor? ¿Que yo cree un adset por cada audiencia o que los agrupe dentro de un mismo adset? En mi opinión personal y en base a mi experiencia, yo os recomiendo que tengáis un único adset con todas las audiencias, porque al final eso para Meta es un input de 3 audiencias donde gracias a Liquidity Meta va a estar probando todas esas audiencias y va a ir viendo cuáles funcionan mejor. En realidad, para mí la pregunta clave o estratégica aquí es, ¿yo voy a tener un mensaje diferente para cada audiencia? Si la respuesta es no, para mí es un único adset. Ahora bien, si yo digo, mira, no, yo a los visitantes de los últimos 30 días les voy a hablar distinto que a los suscriptores de la newsletter, pues ahí sí que tiene sentido que hagamos una separación, una escisión y que tengamos 2 adsets diferentes, pero si no, en un único adset. Y en cuanto al enfoque a nivel de creatividad, copy, etcétera, aquí debemos tener muy en cuenta que el usuario ya nos conoce. Nos podemos ahorrar presentar la marca. Oye, somos Pepito, que hacemos tal. Ya no hace falta, el usuario ya te conoce. Por H o por B ya ha pasado por tu web, ha interactuado con tus redes sociales, ya sabe quién eres. Aquí lo que vamos a mostrar, para ser muy estratégicos, es mis mejores productos, los best sellers, mis mejores ofertas,
Es decir, lo más interesante que te pueda mostrar para llevarte hacia la conversión, que es mi objetivo final. Vamos a hablar ahora de la campaña de prospecting propia. Mismo planteamiento. Es decir, si yo tengo una campaña de ASC, ¿sigue teniendo sentido que tenga una campaña de prospecting propia? Pues nosotros aquí efectivamente en ASC ya estamos haciendo prospecting. Pero es verdad que aunque podemos darle ciertas señales o marcar ciertos intereses en esa campaña, que ya lo veremos, aún así puede que a mí me apetezca tener una campaña donde siga probando distintas audiencias y yo tenga esa campaña con una audiencia de lookalike, con una audiencia de ciertos intereses, etc. Si yo quiero seguir probando ese tipo de audiencias para ver si encuentro una que me pueda ofrecer un menor CPA que el que yo estoy obteniendo con ASC, maravilloso, tengo esta campaña. Yo personalmente os lo recomiendo, aunque con un matiz. Hay veces en campañas y en cuentas que ya están invirtiendo muchísimo, donde tienen una campaña ASC muy potente, donde el prospecting le trae un CPA muy bajo y mucho menor que el de todas las audiencias que han podido ir probando usando campañas de prospecting. Ahí creo que sería el único caso que estaría justificado a lo mejor prescindir de esa campaña de prospecting, pero eso, como digo, se da en muy contadas ocasiones y con marcas, digamos, ya muy asentadas en el mercado. Entonces, volviendo, ¿qué tipo de audiencias podemos probar? Podemos probar audiencias de lookalike, audiencias de intereses, etc. Aquí es muy importante que hagamos una exclusión de las audiencias de remarketing propias, es decir, todas estas audiencias que yo aquí ya tengo incluidas, las tengo que excluir aquí. Porque, ¿qué pasa si no? Que entonces esa campaña de prospecting podría impactar igualmente a un usuario que ya estoy impactando por aquí. Pero lo que es peor, ese usuario ya me conoce y yo le voy a estar hablando en un lenguaje y en un tono de persona que todavía no conoce mi marca. Y eso no tiene mucho sentido. Por tanto, a nivel de enfoque creativo, copy, etc., debemos inspirar al usuario. Si nos tenemos que quedar de la campaña de prospecting con una idea, es inspiración. Hay que inspirar al usuario. El usuario no nos conoce y lo que hay que hacer es mostrarle qué nos hace diferentes de nuestros competidores. Algo nos hará diferentes. Y es ahí, en ese punto, donde yo tengo que incidir. Le vamos a mostrar nuestros bestsellers, productos que les puedan interesar, ofertas especiales como gancho, etc. Todo lo que pueda aprovechar para captar su atención. Porque al final, imagínate, esto es un usuario que está en Facebook o está en Instagram pasando su feed. Pam, 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 pam. ¿Por qué se va a detener a ver un anuncio mío? Primero, porque ese anuncio tiene que ser brutal, es decir, tiene que llamar su atención, ¡pam!, rápidamente. Eso por un lado. Y luego dos, tiene que ofrecerle algo que le resulte interesante. Porque igual el anuncio es maravilloso, es una maravilla, pero luego la oferta, el producto, lo que ve, dice, bueno, esto a mí no me convence. Por tanto, tiene que darse esa combinación de esas dos cosas. Y esto es lo más importante o más interesante de lo que os quería hablar a nivel de estructuración de campañas y bastante actualizado.